Daremos lectura a la conclusión del libro El erotismo de Georges Bataille. Conclusión. Si a mis lectores les interesaba el erotismo del mismo modo que les interesaban los problemas separados de un punto de vista especializado, no les hacía ninguna falta este libro. No digo que el erotismo sea lo más importante, el problema del trabajo es más acuciante. Pero es un problema a la medida de nosotros, de nuestros medios. Mientras que el erotismo es el problema por autonomacia, en tanto que es un animal erótico, el hombre es para sí mismo un problema. El erotismo es nuestra parte problemática. El especialista nunca está a la medida del erotismo. Entre todos los problemas, el erotismo es el más misterioso, el más general, el más aislado. Para aquel que no puede eludirlo, para aquel cuya vida se abre a la exuberancia, el erotismo es el problema personal por excelencia, es, al mismo tiempo, el problema universal por excelencia. El trance erótico es también el más intenso, exceptuando, si se quiere, la experiencia de los místicos, de modo que está situado en la cima del espíritu humano. Si el erotismo está en la cima, la interrogación que coloco al final de mi libro también se sitúa allí. Ahora bien, es filosófica. La suprema interrogación filosófica, a mi entender, coincide con la cima del erotismo. Estas consideraciones conclusivas son, en un sentido, ajenas al erotismo definido por mi libro. Pasan del erotismo a la filosofía, pero justamente creo, por una parte, que el erotismo no puede reducirse, sin ser mutilado, al aspecto separado del resto de la vida que tiene en la mente la mayoría. Por otro lado, la filosofía tampoco puede aislarse. Hay un punto en el que debemos aprender el conjunto de los factores del pensamiento, de los factores que nos ponen en un juego en el mundo. Este conjunto evidentemente se nos escaparía si no lo expusiera el lenguaje. Mas si lo expone el lenguaje, solo puede hacerlo en partes sucesivas, que se desarrollan en el tiempo. Nunca nos será dada en un solo y supremo instante la visión global que el lenguaje fragmenta en los aspectos separados, ligados en la cohesión de una explicación, pero que se suceden sin confundirse en su movimiento analítico. Así, el lenguaje, si bien reúne la totalidad de los que nos importa, al mismo tiempo la dispersa. En él no podemos aprender aquello que nos importaba y que se nos escapa en forma de proposiciones dependientes de una y de otra, sin que aparezca un conjunto al que cada una de ellas remita. Vivimos con la atención puesta en este conjunto oculto tras la sucesión de las frases, pero no podemos hacer que la plena luz sustituya al parpadeo de las frases sucesivas. Ante esta dificultad, la mayoría de los hombres permanece indiferente. No es necesario responder a la interrogación que es en sí la existencia, y ni siquiera plantearla. Pero el hecho de que un hombre no le dé respuesta o no se plantee siquiera no elimina la pregunta. Si alguien me pregunta lo que somos, le contestaría de todas formas. Esta apertura a todo lo posible, este anhelo que ninguna satisfacción material jamás podrá colmar y que el juego del lenguaje no es capaz de engañar. Buscamos una cima. Cada cual, si quiere, puede renunciar a la búsqueda, pero la humanidad en conjunto aspira a esta cima, que es lo único que la define, lo único que le da su justificación y su sentido. Esta cima, este momento supremo, es distinto al que persigue la filosofía. La filosofía no sale de sí misma, no puede salir del lenguaje, utiliza el lenguaje de tal modo que jamás le sucede en silencio, de modo que el momento supremo excede necesariamente a la interrogación filosófica, excede al menos en la medida en que la filosofía pretende responder a su propia pregunta. Así es como debemos situar la dificultad. La pregunta solo tiene sentido si la elabora la filosofía. Es la interrogación suprema cuya respuesta es el momento supremo del erotismo, el silencio del erotismo. El momento de la filosofía prolonga el del trabajo y de la prohibición. Renuncio a extenderme en este punto, pero la filosofía que discurre
que no sabe interrumpir su movimiento, se opone a la transgresión. Si la filosofía desde el trabajo y la prohibición, que concuerdan y se completan, viniera a fundamentarse en la transgresión, ya no sería lo que es, sino su irrisión. En relación al trabajo, la transgresión es un juego. La filosofía, en el mundo del juego, se disuelve. Dar la transgresión como fundamento de la filosofía, tal es el rumbo de mi pensamiento, es sustituir el lenguaje por una contemplación silenciosa. Es la contemplación del ser en la cima del ser. El lenguaje no ha desaparecido de ningún modo. ¿Sería accesible la cima si el discurso no hubiera revelado sus accesos? Pero el lenguaje que los describió ya no tiene sentido en el instante decisivo. Cuando la misma transgresión en su movimiento sustituye a la exposición discursiva de la transgresión, entonces un momento supremo se añade a estas apariciones sucesivas, en ese momento de profundo silencio, en ese momento de muerte, se revela a la unidad del ser. En la intensidad de las experiencias donde su verdad se despega de la vida y de sus objetos. En la introducción de este libro, esforzándome en el plano del lenguaje, en proporcionar a este momento supremo un acceso incomprensible, lo he vinculado con la intuición de la continuidad del ser. Como dije, el texto de esta introducción es el de una conferencia. A esa conferencia asistía Jean Wahl, que después me hizo la siguiente objeción. Yo había atribuido ese sentimiento de continuidad a los participantes del juego erótico. Uno de los participantes debe tener conciencia de la continuidad. Bataille los habla, Bataille escribe, es consciente y, en el momento en el que es consciente, la continuidad puede romperse. No sé lo que diría Bataille sobre este punto, pero me parece que hay ahí un problema real. La conciencia de la continuidad ya no es continuidad, mas entonces ya no se puede hablar. Jean Wahl me había entendido exactamente. Le contesté en el acto, diciéndole que tenía razón, pero que el límite a veces, la continuidad y la conciencia se aproximan. En efecto, el momento supremo se da en el silencio y, en el silencio, la conciencia se oculta. Escribía hace un rato, en ese momento de profundo silencio, en ese momento de muerte, ¿qué sería de nosotros sin el lenguaje? Nos hizo ser lo que somos. Solo Él revela, en el límite, el momento soberano en el que ya no rige, pero al final el que habla confiesa su impotencia. El lenguaje no se da independientemente del juego de la prohibición y de la transgresión. Por eso la filosofía, para poder resolver en la medida de lo posible el conjunto de los problemas, tiene que retomarlos a partir de un análisis histórico de la prohibición y de la transgresión, a través de la contestación basada en la crítica de los orígenes, como la filosofía. Volviéndose transgresión de la filosofía, accede a la cima del ser. La cima del ser solo se revela por entero en el movimiento de la transgresión en el que el pensamiento, fundamentado gracias al trabajo en el desarrollo de la conciencia, supera por fin el trabajo, sabiendo que no puede serle subordinado. Con esta pequeña lectura damos fin a las conclusiones del libro del erotismo de George Bataille. La editorial que se ha leído es Tusquets Editores y ha sido a la voz de Alfredo Guerrero.